En esta cuarta clase veremos iluminación y cámara. Cuando arrancamos en Blender, predeterminadamente nos pone un cubo, una cámara y una luz. Yo voy a ponerle una base, plano, para que se note más la luz y las sombras proyectadas en el cubo. Como les dije, esta es una luz que, como también con los demás objetos, la podemos mover apretando G. Para ir a las opciones de la luz, tendremos que ir acá abajo, donde dice propiedades de datos del objeto. Una vez apretado acá, tenemos 4 opciones de tipos de luz. La que viene predeterminada se llama point, es un punto de luz. El punto de luz es un punto que irradia la misma cantidad de luz en todas las direcciones. Se visualiza mediante un punto simple dentro de un círculo. Y tenemos acá para modificar el color de la luz, el poder de la luz en watts y el radio que tiene esa luz. Miren qué pasa si yo le pongo más radio a la luz. Como la luz tiene un radio de proyección más grande, las sombras van a estar más suaves. Cuanto menor el radio de la luz, las sombras son más marcadas. Otro tipo de luz que tenemos para elegir es Sunlight, que es la luz de sol. La luz de sol proporciona la luz de intensidad constante emitida en una sola dirección desde una distancia infinita. Para modificar el ángulo de donde apunta el sol es apretando este puntito amarillo y direccionamos hacia donde está apuntando el sol. Y también tenemos para modificar el ángulo, que es el tamaño de la luz del sol según su diámetro angular visto desde la Tierra. Está en 11. Vamos a ir modificándolo para ver qué sucede al subirle el valor. El tercer tipo de luz que tenemos para elegir se llama Spotlight, que es una especie de luz en forma de cono, por decirlo vulgarmente, que vamos a ponerle más intensidad para que se note. Con esta flecha lo que podemos hacer es que el diámetro sea más chico del cono, y con el punto amarillo le damos la dirección a donde queremos que apunte. Con el radio lo mismo, hacemos que los bordes sean más suaves y cuanto más chico los bordes son cada vez más marcados. Y el tercero se llama área, y la luz de área, que la luz de área simula la luz que se origina en un emisor de superficie. O sea, como no sé, una pantalla, para quienes por ahí se dedican a la fotografía saben a qué me refiero. Podemos generar que esto sea un rectángulo. Cuanto más le subimos los valores, más las sombras van a ser suaves. Las sombras van a ser más suaves. Y cuanto más chico, más marcadas van a estar. También nos deja elegir que esa fuente de luz tenga otra figura. Por ejemplo, en disco. Un elipse. Bueno, estos fueron las 4 tipos de luces que te deja elegir el programa. Algo importante a destacar es que la escena ya parte de una luz de entorno, que si ven es medio gris, y que se puede modificar acá, que es propiedades del entorno. El color está en gris y el valor de ese fondo está en 1. Si nosotros lo ponemos en 0, el entorno pasa a ser totalmente en la oscuridad. O podemos hacer que el entorno tenga un color y lo ponemos en valor 1. Y las sombras pasan a ser de ese color. El segundo tema que íbamos a ver era cámara.
las opciones de la cámara controlarán la forma en que se representan los objetos 3D en una imagen 2D. Recuerden que apretando acá veremos cómo se está viendo esa cámara situada en esta parte ahí. Entonces apretamos y nos muestra el ángulo donde está apuntando la cámara. Para modificar los valores de cámara tendremos que venir acá, que son las propiedades de datos del objeto, con el logo de la cámara. Para tener que modificar esto vamos a tener que estar seleccionando la cámara. Una vez acá tendremos opciones de la medida focal, está en un 50 milímetros. Podemos ponerlo en un 35. En realidad podemos ponerlo en la medida que queramos. Para mover la cámara podemos hacerlo de muchas maneras, viniendo acá a propiedades de objetos y moverlo manualmente desde acá, modificando la locación X y la Y y también la Z para bajarlo. O también podemos salir de la cámara y moverla desde acá con G, bajarla y demás. Solamente no estamos viendo hacia dónde está apuntando la cámara. Y existe otra manera de ver, que es yendo a la cámara, viniendo a estas opciones y yendo a Views, apretaremos en manipular la vista previa de la cámara con los movimientos del mouse. Una vez haciendo clic acá, cada vez que yo me mueva, se va a mover como si fuese la vista de la cámara. Entonces vamos a poder buscar el ángulo que queramos. Con las opciones de moverse, con el botón del medio del mouse, con Shift para moverse a un costado, en este para rotar y con Control para acercarse o haciendo zooms con la ruedita. El tema es que van a tener que recordar, una vez que ya fijen dónde quieren la cámara, si ustedes quieren ir a editar la escena, es un error que suele pasar, es que uno se olvida que tiene que salir de la cámara. Entonces por ahí estamos acá y decimos listo, voy a ir a editar. Y te mueves y al final no te diste cuenta y movieron el ángulo de la cámara. Así que si encontramos el ángulo adecuado, vamos a tener que venir acá y soltar y dejar de ver en la vista previa de la cámara. Otra de las opciones que podemos modificar en la cámara son los tipos de cámaras. Está puesto en perspectiva, pero también existe otra que es orthographic. Como dice la palabra, es una cámara con perspectiva ortográfica. Los objetos siempre aparecen en su tamaño real, independientemente de la distancia. Eso significa que las líneas paralelas parecen paralelas y no convergen como lo hacen con perspectiva. Miren qué pasa si me muevo. Y hay una tercera que es panoramic. Las cámaras panorámicas solo funcionan en cycles. Permite el ajuste de puntos de fuga. Los puntos de fuga se refieren a las posiciones a las que convergen las líneas paralelas. Otra de las cosas que van a poder modificar acá en las opciones de cámara es la profundidad de campo. Haciendo tilde acá, van a poder seleccionar con este gotero en qué objeto queremos que esté primando el foco. Pero como acá tenemos solamente un cubo, yo voy a agregar varias cosas más. Así notan la diferencia. Y vamos a ponerle otra medida focal a la cámara. Así la alejamos un poco.
Miren qué pasa si pongo que me haga foco en este cubo. Vamos a ponerle menos de medida focal. Y ven cómo me hace foco en este cubo. Y al resto lo empieza a difuminar. Vamos a poner la luz acá. Y ahí se nota más. Y si no, también pueden hacerlo sin referencia a ningún objeto. Es poniéndole una medida focal. Bueno, esto fue un pantallazo de lo que es la clase de iluminación y cámara.